Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y el día de hoy vamos a continuar con el curso de sistemas dinámicos lineales. Vamos a aprender sobre las representaciones por variables de estado. En este video voy a enseñarte cómo puedes obtener una forma canónica controlable y observable de un sistema en representación por variables de estados. Si lo deseas, aquí abajo donde hay una tuerca puedes ponerle velocidad al video, puedes poner 1.25 o puedes poner 1.5 para que la explicación sea más amigable, más rápida, más dinámica. Si de pronto ya tienes buenos conocimientos, pues yo explico a veces un poco lento los videos. Esa es solo una recomendación, así que comencemos. Inicialmente pues vamos a tomar una función de transferencia. En este caso voy a tomar un ejemplo de una función de transferencia de cuarto orden. Esta función de transferencia pues tiene que cumplir unas características para poder obtener la forma canónica controlable y observable. Una de ellas es que la función de transferencia debe ser estrictamente propia, que lo que quiere decir es que el orden del denominador, en este caso orden 4, debe ser mayor que el orden del numerador, que en este caso es orden 3. Entonces eso siempre se debe cumplir para encontrar la forma canónica controlable y observable. Y lo segundo es que debe ser una función de transferencia racional, es decir, que no tenga retardos. Entonces, cumpliendo esta condición de tener esta función de transferencia, podemos obtener fácilmente la forma canónica controlable. Esta es una forma número 1. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a mirar la primera forma. Simplemente pues tenemos aquí nuestros estados. Como es de orden 4, pues vamos a tener 4 estados y simplemente nos enfocamos en la primera fila. La primera fila entonces solo se va a componer de los coeficientes del denominador. Vemos que debemos colocar los mismos coeficientes del denominador, solo que con signo contrario. Entonces, si aquí están todos positivos, pues aquí van a estar todos negativos. Menos alfa 1, menos alfa 2, menos alfa 3 y menos alfa 4. En la matriz B, que es la matriz de entrada, simplemente vamos a colocar un 1 donde está toda la fila de los coeficientes del denominador, en este caso la fila 1, y el resto lleno de ceros. Y la matriz C, que es la matriz de salida, pues colocamos los coeficientes con el mismo signo del numerador. En este caso entonces queda beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Así de simple y sencillo hemos hecho la forma canónica controlable. La forma canónica observable la podemos obtener a partir de la controlable. Veremos que es súper fácil. Simplemente tomamos la matriz dinámica A y la transponemos. Al transponerla, pues vamos a obtener esta matriz de aquí, donde la primera columna tendrá los coeficientes del denominador con signo cambiado, y pues aquí tendremos esta matriz, la matriz de identidad, pues que es esta de aquí, y veremos pues que la última fila pues será llena de ceros. Aquí entonces y para formar la matriz B y C simplemente es invertir la matriz B y C de la forma canónica controlable. Entonces la matriz B de la forma canónica controlable pasa a ser la matriz C para el caso observable, y aquí la matriz C del caso controlable pasa a ser la matriz B de la forma canónica observable. Entonces simplemente es invertir estas dos matrices y rápidamente obtuvimos la forma canónica observable. Veamos que existe también una segunda forma de escribirlo. Tienen otros libros que les gusta representarlo de la siguiente manera. Simplemente la forma canónica controlable es básicamente lo mismo, solo que ahora en la matriz dinámica pues solo se va a llenar la última fila, pero en este caso la última fila va a tener los coeficientes del denominador de atrás para adelante. Entonces empezamos primero con menos alfa 4, o sea con el último coeficiente, después seguimos con el siguiente coeficiente, siempre signo contrario, menos alfa 3, menos alfa 2 y menos alfa 1. Aquí la primera columna pues es llena de ceros y el resto se llena con la matriz identidad. Nuevamente la matriz B pues ahora
colocamos el 1 en la última fila porque es donde estamos colocando los coeficientes del denominador, y la matriz C, que es la salida, nuevamente se toman todos los coeficientes del numerador y nuevamente de atrás para adelante, beta 4, beta 3, beta 2 y beta 1. Para la forma canónica observable aplicamos exactamente el mismo concepto. Transponemos la matriz dinámica, nos va a dar esta matriz aquí, donde entonces la última columna va a tener los coeficientes del denominador siempre de atrás para adelante, entonces comienza el menos alfa 4, alfa 3 y así sucesivamente. Aquí entonces ya la primera fila será llena de ceros y de ahí rellenamos con una matriz identidad. Y nuevamente invertimos las matrices, o sea, la que era la matriz B en la controlable pasa a ser la matriz C en la observable, y la que era la matriz C en la controlable pasa a ser la matriz B en la observable. Entonces vemos que es una segunda forma de representar nuestros sistemas en la forma canónica controlable y observable. Así de simple y sencillo, simplemente mirando nuestra función de transferencia. Pero bueno, ¿cómo se llega a estas dos formas canónicas a partir de la función de transferencia del sistema? Y también por qué hay dos representaciones distintas. Entonces, si quieres saber la respuesta a estas dos preguntas, pues lo que sigue del video te va a interesar. Si únicamente querías saber cómo formar la matriz canónica controlable y observable, pues ya sabes hacerlo y puedes parar el video aquí tranquilamente. Para los que quieran saber cómo se llega a esto y quieran entender el concepto matemático, pues los invito a que se queden aquí en el video y entiendan cómo es que funciona este concepto. Entonces, lo que acabamos de ver en este video simple para obtener las dos formas o las dos representaciones, tanto canónica, controlable como observable, esto se conoce como una realización por variables de estado, que básicamente es que a partir de una función de transferencia pues podemos obtener una representación en variables de estado. Este tema que estamos tratando aquí de las realizaciones por variables de estado lo seguiremos analizando en siguientes videos, donde en los próximos videos que voy a hacer pues vamos a analizar los problemas que existen por causa de cancelamientos internos de polos y ceros de una función de transferencia. Y este tipo de cancelamientos pues pueden provocar infinitas realizaciones de una misma función de transferencia. O sea, si yo tengo una función de transferencia, puedo obtener un montón de representaciones en variables de estado por causa de esos cancelamientos. Pero eso será un tema pues que veremos en el próximo video. En este entonces nos vamos a concentrar únicamente en las formas canónicas controlables y observables para el caso donde no hayan este tipo de inconvenientes, donde no hayan cancelamientos. Entonces comenzamos con nuestra forma canónica controlable. La podemos reducir al FCC. Entonces, si consideramos, estas son las consideraciones que vamos a hacer: una función de transferencia racional, ya lo había dicho, que no tenga retardo y que sea estrictamente propia, o sea que el orden del denominador siempre sea mayor que el orden del numerador. Entonces sabemos que la función de transferencia, que la podemos representar por g de s, pues simplemente va a ser igual a n de s por el inverso de d de s, donde pues este n de s pues es un polinomio que sería el numerador de mi función de transferencia, y d de s pues es otro polinomio que es mi denominador. A modo de ejemplo, pues tomemos la misma función de transferencia que habíamos tomado de cuarta orden, que cumple los requisitos de que no hayan cancelamientos internos. Sabemos que entonces este polinomio de arriba es n de s y el polinomio de abajo es d de s, o que lo podemos copiar así, d de s a la menos 1, que es exactamente lo mismo. Vemos que de aquí, como sabemos que la función de transferencia es la relación que existe entre la salida sobre la entrada, entonces de aquí yo puedo despejar la salida y saber cuál es la ecuación de salida. Sabemos entonces que la ecuación de salida sería dado por el numerador por el denominador inverso por la entrada del sistema. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a trabajar sobre ellas dos y entender cómo se obtienen las representaciones canónicas. Aquí vemos que entonces el producto entre el inverso del denominador y la entrada, pues yo la podría renombrar como un pseudoestado. En este caso yo quiero renombrar un pseudoestado B, que simplemente será el producto
entre el denominador, el inverso del denominador por la entrada. Aquí sabemos que el inverso del denominador es simplemente colocar 1 sobre todo este denominador. Si nosotros despejamos la señal de entrada, o sea la u, vamos a tener que u va a ser igual al denominador por BDS. BDS va a ser mi pseudoestado. Entonces aquí reemplazamos, nosotros ya sabemos cuánto vale el denominador es todo este término. Entonces simplemente reemplazamos el denominador multiplicado por el pseudoestado BDS. Y vamos a hacer lo mismo con la salida. Sabemos que la salida entonces es el numerador que multiplica el pseudoestado, que lo vemos aquí, numerador por BDS. Reemplazamos el numerador, que ya lo tenemos aquí en esta función de transferencia, y obtenemos este producto. Entonces vemos que ya estamos relacionando tanto la entrada como la salida con el nuevo pseudoestado que yo acabé de crear, que simplemente es el producto de estos dos términos. Teniendo entonces estas dos ecuaciones, vamos a darle nombre a nuestros estados. Entonces yo voy a decir inicialmente, por ejemplo, que mi x4 va a ser igual a A1 que multiplica BDS, o sea x4 va a ser igual a BDS. Lo mismo, voy a decir que x3 va a ser igual a S por BDS. Vemos que S está multiplicando al BDS. Pero nosotros ya sabemos que BDS es ¿qué? BDS es x4, o sea que x3 sería S por x4. ¿Lo están viendo? Hacemos lo mismo con x2. x2 va a ser igual a S al cuadrado por BDS. Pero nosotros sabemos que si separamos esta S en dos S, pues me va a quedar S por BDS. Y nosotros sabemos entonces que vamos a llegar a esta representación. x2 va a ser igual a S por x3 de S. Si no lo ven así, no lo ven fácil, pues simplemente reemplacen aquí el x3. Si ustedes reemplazan este x3 por lo que vale, el x3 vale sx4. Entonces, si reemplazamos por sx4 nos va a quedar s al cuadrado x4. Y si reemplazamos x4 por BDS, pues nos va a quedar s cuadrado por BDS, que es lo que está aquí, s cuadrado por BDS. Entonces si van viendo que cada estado que voy sacando pues relaciona al estado anterior. Entonces por obvias razones el x de 1 pues será s por x2 de s. Esto lo hago porque vamos a obtener la representación canónica controlable. Entonces si nosotros aquí en la ecuación de entrada multiplicamos el BDS, el pseudoestado, por cada uno de los términos que hay aquí adentro, o sea, solo estamos aplicando matemáticas, hacemos distributiva, vamos a despejar el mayor término, el de mayor grado, el S4, entonces vamos a pasar todo al otro lado, aquí al UDS. Entonces sabemos que si vemos aquí nosotros no tenemos el S4, nosotros sabemos entonces que el X1 pues es el S3, S a la 3, pero necesitamos el S a la 4. Entonces simplemente pues si seguimos con esta misma lógica pues vamos a saber que yo podría representar el S4 como un S solo y queda el S a la 3, y sé que el S a la 3 pues S a la 3 es X1. Aquí vemos S a la 3 es X1, entonces tengo S por X1. Ahora, como estamos pasando estos otros términos al otro lado, vemos que el alfa 1 multiplica al BDS y multiplica al S a la 3. Entonces sabemos que S a la 3 por BDS, vemos que aquí está multiplicando BDS, no nos olvidemos de este BDS, S a la 3 por BDS pues es X1. Entonces aquí simplemente pues queda signo contrario menos alfa 1 por S a la 3 por BDS. ¿A qué equivale? Pues equivale a X1. Entonces aquí coloco X1 y hago lo mismo con los otros, menos alfa 2 X2 de S, alfa 3 X3 de S, menos alfa 4 X4 de S, más la entrada que es U de S. Y pues mi salida, mi Y de S, pues simplemente aplico distributiva y aquí no hay mayor misterio. Entonces ya tengo estas dos ecuaciones. Vamos entonces a recordar algo importante, que recordemos que si aplicamos una antitransformada de Laplace a una función de S que multiplica a otra S, pues vamos a tener lo siguiente. Si tenemos una función de S, f de S, que multiplica una S,
Si aplicamos antitransformada de Laplace, pues nos va a quedar la derivada de esa función con respecto al tiempo. Entonces la antitransformada de Laplace de esto pues me va a dar la derivada de la función con respecto al tiempo, que yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir de esta forma, f punto dt. La podemos escribir de las dos maneras, como a ustedes más les guste. Teniendo entonces en cuenta esto, pues ya habíamos definido aquí estos estados, pues entonces vamos a hacer el producto de S3 por V de S, S2 por V de S, S por V de S, y vamos a aplicarla a antitransformada, o sea, vamos a pasar los estados al dominio del tiempo. Entonces vamos a tener la tercera derivada de V de t, segunda derivada de V de t, primera derivada, y tenemos V de t. De aquí entonces podemos obtener nuestros estados. Aquí obtenemos el estado x4, pues sabemos ya el estado x4 es igual a V de t, aquí estamos en función del tiempo. Entonces si sabemos que si x4 es V de t, si nosotros derivamos x4, o sea x4 punto, va a ser la derivada de V de t. Y vemos que la derivada de V de t pues es x de 3. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Si derivamos x4, entonces yo lo represento así, x4 punto, pues va a ser igual a la derivada de V de t. Y vemos que la derivada de V de t pues corresponde a x3, o sea que x4 punto es igual a x3. Entonces vemos que también se va a ir relacionando de atrás, de abajo para arriba. Entonces si derivamos x3, pues es derivar nuevamente esta derivada, entonces sería segunda derivada de V de t, que es lo mismo a x2 de t. Y nuevamente si derivamos x2 de t, pues es la tercera derivada de V de t, que va a ser igual a x1 de t. Vemos que entonces que aquí ya encontramos nuestras tres primeras ecuaciones de estado. Y solo nos falta encontrar la ecuación de estado de x1, el cambio de x1. Entonces nosotros ya habíamos llegado a esta representación que lo vimos en el slide anterior, y vemos que entonces ya sabemos que el producto entre s por una función x de s, como lo vemos aquí, pues simplemente es la misma función, es el cambio de esa función, es f de punto de t. En este caso entonces sabemos que aplicando transformada de Laplace inversa, pues esto me quiere decir que es x1 punto de t, que simplemente va a ser igual. Aquí es fácil aplicar la transformada, simplemente cambiamos los términos al dominio del tiempo, x1 de t, x2 de t, 3 de t, x4 de t. Y por último la entrada, u de t. Y vamos a hacer lo mismo con la salida, aplicamos la transformada y obtenemos pues exactamente lo mismo, solo que en el dominio del tiempo. Entonces miren, tenemos las cuatro ecuaciones de estado y tenemos también la ecuación de salida, todo en el tiempo. Una vez tenemos entonces nuestras cuatro ecuaciones de estado representadas por estas ecuaciones y nuestra ecuación de salida, todos en el dominio del tiempo, pues simplemente pasamos a representar esta ecuación en su forma matricial, y al expresarlo en forma matricial pues nos encontramos con que llegamos a la forma canónica controlable. Entonces vemos que aquí tenemos nuestros cuatro estados, que la primera fila pues es la primera ecuación. Cada columna, como vemos aquí, corresponde a cada estado. Entonces x1, x2, x3 y x4. Entonces miramos que tiene x1 en la ecuación 1. Ecuación 1, el x1 está con menos alfa 1. Entonces colocamos menos alfa 1. En la ecuación 2 que está con x2 es menos alfa 2. Entonces colocamos menos alfa 2. Y así vamos, menos alfa 3, menos alfa 4. Vemos que en la ecuación 1 es donde está la entrada, u de t. Entonces por eso aquí colocamos el 1. Vamos para la segunda ecuación, x2 punto igual a x1. Entonces en la segunda ecuación, ¿qué tiene x1? Pues sería el coeficiente 1. Y vemos que no hay nada más, entonces por eso está todo lleno de ceros. La ecuación 3, vemos que solo hay un 1 en x2. Sabemos que esta columna, la segunda columna es x2, entonces ponemos 1. Y como no hay nada más, pues el resto está lleno de 0. Y lo mismo, pues la x4 solo está en x3 y por eso tenemos aquí el 1. En la salida, la ecuación de salida, vemos que la ecuación de salida, pues vemos que es b1, b2, b3 y b4, que es la que tenemos aquí, la ecuación de salida. Entonces aquí vimos cómo es que podemos hallar matemáticamente la forma canónica controlable. ¿Cuál es la ventaja de esta representación? Simple.
Cuando yo estoy colocando una señal de control en UDT, note que esta señal de control solo va a alcanzar la primera fila de la matriz de estados y el resto pues de la matriz va a permanecer con la misma estructura. Esto quiere decir que dependiendo del tipo de señal de entrada de mi sistema, pues se pueden modificar libremente los primeros coeficientes que aparecen en la primera fila de la matriz. Y estos coeficientes, como ya vimos, pues corresponden al denominador de la función de transferencia. O sea que en otras palabras, yo mismo puedo construir el denominador de mi función de transferencia. Veremos entonces que una de las propiedades de la representación FCC es que su matriz de controlabilidad, para los que han venido siguiendo el curso ya saben cómo obtener la matriz de controlabilidad, siempre tendrá un rango completo y el determinante siempre va a ser 1. O sea, siempre va a ser controlable. La representación de la matriz de controlabilidad, si ustedes lo hacen, pues va a dar esta matriz aquí, va a ser una matriz triangular superior que va a estar conformado por estos coeficientes de esta manera, y el determinante pues de esa matriz de controlabilidad siempre va a dar 1. Entonces, a partir del análisis que acabamos de hacer para el caso controlable, podemos llegar a la representación en la forma canónica observable, el FCO, utilizando una segunda propiedad que tiene la forma canónica controlable, que dice: una representación en forma canónica controlable también es observable si y solo si los polinomios n y d, numerador y denominador, son fracciones coprimas. ¿Qué quiere decir esto? Las fracciones coprimas es que no existen factores comunes. Por ejemplo, no existe cancelamientos entre polos y ceros, lo que implica que es una representación donde se hicieron todas las simplificaciones posibles. Lo que habíamos dicho, no pueden existir cancelamientos internos. O sea, esta es la máxima simplificación que yo puedo hacer. Si esta propiedad se cumple, entonces cuando yo llego a la representación de forma canónica controlable, también la puedo llevar fácilmente a la forma canónica observable. Entonces simplemente, si yo tengo mi función de transferencia, que es GDS, yo puedo transponer esa misma función de transferencia y va a ser equivalente. O sea que ya sabemos obtener la función de transferencia, que es aplicando este producto que ya lo hemos visto mucho. Simplemente, si yo transpongo esto, pues voy a obtener B transpuesta por SI, A transpuesta a la menos 1 por C transpuesta. Es una representación equivalente. Y al transponer esto, pues yo puedo obtener mi forma canónica observable, donde voy a tener mi primera matriz, donde va a tener mi matriz dinámica A, que ya lo habíamos visto. En la primera columna son los coeficientes del denominador, el resto es la matriz identidad, y la última fila pues sería llena de ceros, que la matriz de entrada va a estar conformada por el numerador de la función de transferencia, y la salida va a estar conformada por un 1 y el resto lleno de ceros. Aquí va a suceder la misma historia. Si calculamos la matriz de observabilidad para nuestra matriz dinámica, pues nos daremos cuenta que nuestro rango va a ser completo y que también va a dar un bloque triangular en la matriz, y que su determinante pues será igual a 1. Entonces vemos que esta matriz es de rango completo. Pues aquí igual manera pues es una matriz triangular, en este caso es una triangular inferior, y que el determinante de la matriz de observabilidad me va a dar 1. Por último, cabe mencionar que algunos libros, como ya lo explicaba, tienen una representación distinta pero que es equivalente, y simplemente basta con usar la siguiente matriz P para realizar una transformación de similitud, que ya hemos trabajado mucho las transformaciones de similitud aquí. Entonces la matriz P es básicamente la matriz identidad, solo que en este caso la matriz identidad como inversa, como en la diagonal secundaria. Si tenemos esta matriz P, recordamos que para hacer la transformación de similitud multiplicamos P a la izquierda en la ecuación de estados,
Entonces, al hacer esto, pues voy a llegar a la representación que habíamos visto, que en la última fila quedan los coeficientes del denominador con signo contrario, solo que de atrás para adelante. Lo mismo, la matriz B pues queda con un 1 abajo, y la matriz de salida pues los coeficientes del numerador también de atrás para el frente, desde beta 4 hasta beta 1, y que la forma canónica observable pues quedaba también de esta manera, que ya lo habíamos detallado al comienzo del video. Es simplemente aplicando el producto con esta matriz P, pues obtenemos un sistema totalmente equivalente. Entonces podemos usar esta representación o la representación pasada. Y así de simple entonces podemos construir las formas canónicas controlables y las formas canónicas observables. Espero les haya gustado el video, que hayan entendido. No olviden darle me gusta, compartir, ingresen a la página Control Automático Educación, donde encontrarán toda la información de este video y sobre todo el curso que hemos hecho. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.